Acabo de ver el Instagram de Toque Me Voy. Hubo la verdad te quiero felicitar. Cuando te pego criticando a Riquelme. Me parece perfecto. Cuando hay que pegarle a Román, se le pega. Está muy bien. Gracias. Bueno, segundo bloque de No Sonás, como decíamos, el linkeador. Señor Marcos Coleto, está tosiendo. ¿Qué haces, Marcos? ¿Cómo andan? Los escucho pero no los veo. Nos escuchás pero no nos ves. Ya lo vamos a resolver. Me está preguntando Mica acá si estás más flaco y si te cortaste del pelo. Qué pregunta de mía. Yo no fui. No por Mica. Mica está todo bárbaro. ¿Qué estás con problema de peso? Si estoy más flaco, mirá, últimamente me vengo sintiendo un poquito más gordo. Recién protestaba porque no estaba como apto para salir en cámara. Ok, no estás contento con tu estética. Yo lo vi atractivo hoy. Hoy lo ves atractivo. Sí. Bueno, gracias, Mica. O sea, más atractivo que la última vez, quiero decir. Parecía como que te cortaste el pelo, te prolijaste la barba. No, últimamente me quiero cortar el pelo, porque me gusta ir a la peluquería, pero ayer lo hablaba con un amigo, no quiero ir a la peluquería porque todavía no tengo decidido el corte. Yo toda la vida me hice el corte, digamos, del 2011 a la fecha me hice el corte frente, o sea, medio jopito, y rapado acá a los costados. Y el año pasado me cansé, o sea, era todo piloto automático, era muy rutinario, y viste que se puso de moda el flequillo por Conociendo Rusia. Sí. A los neogalanes. Flequillo, que obviamente no era Marcos, ruso. me parece muy jugado, te tengo que avisar a tiempo. Medio de costadito es el flequillo. ¿Te acordás que yo me puse el flequillo y vos me dijiste, ¿te ves más serio? Sí. ¿Vos decís? Claro, y después no. Cuando crece ya vuelvo a ser ese pibe de 15 años. Que como portadora de flequillo, hace más de una década, te quiero avisar que no es algo sencillo ni fácil. Si vas a entrar en ese mundo, tenés que tomar la decisión y afrontar las consecuencias. Sí, porque es muy difícil portar voy a volver flequillo. a los viejos tiempos. Ya está. Bien, ok. Por eso no tengo forma. Vos me ves el pelo ahora, no tengo forma. Parezco un conductor de tele de los 80. Está afligido, le tocamos la llaga. ¿Qué pasa, Marcos? ¿Qué pasa con las chicas de Regina que no te piropean? Pero no quiere decir que esté todo mal en esa cuestión. Ah, ok. Marcos, me gustaría un día, ya que descubrimos que eras una persona alta, que nos envíes una foto, si puede ser, o te pares acá en vivo, como en relación con algo. Así yo puedo saber qué altura tenés. 1,83, mide como yo. En relación con tomar mate, con... Y bueno, con un mate... No, yo mido 1,85 m, Fede 1,87 m. ¿Es más alto que vos? Sí, 2 centímetros. Chicos, estoy muy choqueada. O sea, no puedo creer que Marcos sea tan alto. Sí, no como Sergio, pero soy altísimo. Es altísimo. ¿Y jugás al básquet? No, jugaba cuando era chico. Ok, claro, cosa de alto. Nado. A mí el deporte que me siento bien haciendo es nadar. Bueno, Marquito, vamos a cruzar Ramones, Stones, Soda Stereo. Sí, por favor, porque... y se va a colar una efeméride. Okay. Va a ser un linkeo entre 3 efemérides del 15 de septiembre, que fueron los 34 años de Doble Vida, que se habló muchísimo. Para mí, viste que Soda Stereo es como que no tiene punto bajo. Si yo tendría que elegir un punto bajo de Soda Stereo es Doble Vida. Es como Daddy Yankee. Para mí, la única vez que por lo menos para mí Soda Stereo se dejó influenciar más por la música de los Estados Unidos que por la música europea, porque siempre miraron más a Londres, más a Inglaterra. Sí. Okay. Y era un linkeo entre los 35 años de Halfway to Sanity, de Ramones, ese disco del 87, los 34 de Doble Vida y los 44 años del corte de difusión de Respectable de los Stones, que fueron las 3 el 15, y hay como una relación. O sea, cumplen el año el mismo día, pero hay como una relación. Y se linkean con una efeméride de hoy, justamente. ¿Y hoy qué pasó? Que no la voy a spoilear, obviamente la voy a decir en el recorrido. Okay. Y bueno, nada, o sea, ese día se cumplían 35 años. Un disco un poco olvidado de Ramones, yo lo digo y por ahí nadie lo juna. Es un disco con una linda portada, que no es el último de la banda en los 80, pero sí el último entre esos tironeos que hubo en los 80 entre Johnny, el conservador recalcitrante de la banda, de querer llevar a la banda al punk más tradicionalista de la primera hora y sin cambios, y de Joey, de seguir adaptándolos a esa melodía tan pop y de cámara que le gustaba de los 50, a él le gustaban mucho los grupos coristas de vocals,
Y más allá de eso es el último con Richie, con el pendejo, no con el pendejo que viene después en los 90, que es el bajista, que es CJ, sino Richie, que debe ser el Ramón más lindo que hubo en los Ramones, que era el baterista. Y antes del regreso de la formación dorada, porque después vuelve Marky Ramón, con el que terminan la década en el 89 con ya un cierre digno de los 80, porque los 80 no fueron muy buenos para Ramones, pero lo cierran con Brent Drain, donde está I Believe in Miracles, Pet Sematary. Es la única vez que graba la formación no primera, pero ideal, de Marky, Didi, Johnny y Joey. ¿Y qué relación hay con Doble Vida de Soda Stereo? Más allá de que Doble Vida de Soda Stereo es el único que los Soda grabaron en Nueva York, ya estoy tirando un link, y bueno, obviamente Ramones es de Nueva York, pero ese disco de Ramones, la portada, se hizo en el barrio neoyorquino Chinatown, que es el mismo barrio donde justamente Soda graba ese disco, su único y famoso disco neoyorquino, que es ese que cumplía ese mismo día que How It Sanity cumplía 35, bueno, cumplía 34 años. Salió un año después, o sea, salió al año que se cumplía un año de la publicación del disco de Ramones. Y debe ser el único momento, como dije yo recién al principio, debe ser el único momento donde Soda se dejó influenciar más por el rock americano que por el europeo. Y la única grabación también en la historia de Soda, esto es para mí, apreciación personal, después de haber escuchado bastante y demás, que se dejó influenciar, viste que Soda era una banda con mucha personalidad, Cerati también, o sea, no dejaba que los productores metan mucha mano o metan más mano que el artista o que la banda, y sobre todo Cerati. Pero es el disco para mí, a mí me parece que es como el disco donde Soda se dejó influenciar más por el productor, que era justamente el gran Carlos Salomar, que era un tipo con mucha personalidad, guitarrista, uno de los traductores más grandes que tuvo Bowie en su historia, o sea, mano derecha del 74 al 80. O sea, a pocos meses antes de entrar al estudio con Soda, el tipo venía a una gira parafernérica a todo culo con Bowie, que es la famosa Glass Spider de los 80, y, o sea, se dejaron influenciar más por la mano del productor, que al ser neoyorquino y estar en su salsa, o el tipo era de ahí y todo, llevó a un disco que estaba preparado para que sea rústico, porque en realidad Canción Animal, que viene después de este, iba a ser este. O sea, Cerati lo pensó este disco como más rockero, más rústico, sin los vientos, sin el soul que después tiene. Y el disco estaba preparado para eso, pero claro, Carlos Salomar, Nueva York, los vientos, todo lo lleva a Soda. Debe ser la única vez que Soda se dijo, bueno, Carlos Salomar. Era por la admiración que le tenía más que nada a Cerati, porque bueno, fue el guitarrista de la mejor época de Bowie, de la trilogía de Berlín y demás. Y Carlos Salomar, o sea, primero él, afroamericano y demás, es un capo del funk y que había sido guitarrista y bueno, uno de los mayores traductores en la carrera de Bowie, del 74 y el 80, que el último que hace en esa seguidilla es un disco que yo siempre lo recomiendo de Bowie, que es casualmente el comienzo de la etapa neoyorquina de Bowie, que es Scary Monster, donde lo afirma versionando ahí en ese disco un tema de la banda neoyorquina por excelencia en aquel momento, mucho del CBGB, del garage rock, que era Television, que tiene un poco de relación con lo de Soda, con lo de Doble Vida, porque justamente en esas sesiones de ese último disco de Carlos Salomar colabora con Bowie, bueno, están en Nueva York y se empapan un poco de la movida neoyorquina y quieren versionar a Television, pero lo quieren versionar a Television invitando al líder de Television, a Tom Verlaine, que graba con ellos ahí, en ese disco de Bowie, ese tema de él, y por eso no es casual que 8 años después, cuando Carlos Salomar está en Nueva York con los Soda, terminan de grabar, hacen una escucha privada en el estudio y lo invitan a Tom Verlaine de Television. Estuvo Tom Verlaine ahí con los Soda escuchando Doble Vida y demás. Bueno, capo de la música neoyorquina. Y ese disco de Bowie se estaba grabando cuando el disco de Bowie o sea, a ver, ese disco de Bowie es del 80 y se estaba grabando justo cuando una banda, digamos, Dire Straits, al mismo tiempo grababa en esos mismos estudios. Esos Me eran disculpan que voy a aprender.
¿Me disculpan que voy a prender un poco la luz? Está perdido, no ve nada, no ve nada. Bueno, vaya. No veo. Va apagando, ¿viste? Vaya, se está apagando, se está haciendo de noche en un No, ustedes, yo me veo bien. Bueno, bien. A ver, justamente es un disco de Bowie y se estaba grabando justo cuando entra Dire Straits a grabar su primer disco norteamericano, por ahí el más rockero, el más garage, y estaban en Nueva York. ¿Cuál es ese? Que eran, claro, que es Making Movies, que es del 80, que eran unos rojos muy minimalistas la tapa. Sí, con un bordecito cian. Los estudios eran... ¿Cómo? Es todo rojo con el bordecito cian. Claro, exactamente. Celeste. Sí. Es un disco re típico de Dire Straits, a mí me gusta mucho. A mí también. Que esos estudios eran los Power Station, que justamente, bueno, sería, más allá de tener el mismo estudio, digamos, ese disco de Dire Straits, el primer disco de Dire Straits en mostrar teclados. Es la primera vez que Dire Straits muestra teclados, porque claro, en el estudio al lado estaba Bowie grabando, obviamente con su tecladista, que era Roy Bittan. Sí. Entonces, bueno, te podés venir un toque acá. Eso tiene una explicación, porque el tecladista que estaba tocando en el disco de Bowie también estaba tocando en otro disco que se estaba grabando al mismo tiempo en esos estudios, que era justamente The River, de Bruce Springsteen, el jefe, donde, al igual que el de Dire Straits, tendría justamente el mismo productor. O sea, el de Dire Straits y el de Bruce Springsteen tenían el mismo tecladista, el mismo estudio de grabación y el mismo productor, que era Jimmy Iovine, que más allá de ser dos discos que tenían el mismo productor, el mismo estudio, el mismo tecladista, tendrían también la misma fecha de salida. O sea, tienen la misma fecha de salida, el mismo tecladista, el mismo estudio y el mismo productor. Se pisan. ¿Y el mismo éxito? No. Los dos fueron un éxito igualmente. No se taparon. Y la fecha de salida fue el 17 de octubre del 80. Y ese Jimmy Iovine, que ahora lo conectamos, todo este recorrido lo vamos conectando con una efeméride de hoy. Jimmy Iovine sería un productor que el primer trabajo, el tipo debuta súper bien, o sea, trabajando en la música. El primer trabajo que hizo en la música no estuvo para nada mal. Primero porque tenía 21 años, era un purrete, y porque fue ser segundo asistente de ingeniería de sonido de la placa Walls and Bridge de John Lennon, Paredes y Puentes del 74, que hoy cumple 48 años. ¿Cuántos hits? Sí, es un disco precioso de John Lennon. De los mejores discos de Lennon. ¿Qué año, Marcos? ¿Cómo? ¿Qué año el disco? Sí. ¿De qué año es el disco? 74. 74 el disco. Del 74, claro. Y no es el último disco de Lennon, pero es el último disco antes del retiro. Me voy a prender la luz porque... Sí, anda a prender la luz porque Micaela te está haciendo bullying. No, ahora sí se le... Te está haciendo bullying, Micaela. Me dio pena no te porque lo queremos decir. Empezaba a desaparecer el píxel. No, por favor, Mirá pena a que nadie. pena, Ayer pensé mucho en la frase que hace Maradona: pelealo, tenele bronca, pero lástima a nadie. Escuchame, el Lennon previo al retiro evangélico, ¿qué ibas a decir vos? No fue un retiro evangélico, fue un retiro para ser por primera vez y única vez en su vida ese tipo común que nunca había sido, qué sé yo, alegrarse por hacer cosas mundanas como por ejemplo meter un pan en el horno, sacarlo y el tipo sentirse feliz, porque de los 16 años no había sido un tipo común, aprender a navegar, pero bueno, o ser el padre hizo otras cosas hizo otras cosas de tipo rockero, me has acordado a Chano cuando decía que quería cocinarse una milanesa. Claro. ¿Por qué comparás a Lennon con Chano? Y porque te hace mal eso. Había tenido mucha vida de rockstar y después no había cocinado nunca una milanesa. Claro, pobre Chano. Y seguro que Lennon tampoco. Es un disco interesante porque es el disco con el que finaliza, la etapa más rica para analizar de Lennon por fuera de los Beatles, y después de los Beatles, son 10 años más, igual no es tanto, que es el fin de semana perdido, los 18 meses del fin de semana perdido, que mirá lo manipuladora que era Yoko, porque el tipo como nunca vivió una adolescencia, porque no pudo, porque se le vinieron la explosión de la Beatlemanía y demás, y fue padre de re joven y se casó a los 20, el tipo se mandaba cagadas. Entonces, Yoko, que era más grande que él, le dice, me parece que tendrías que irte, dártela en la pera, pero no me vas a meter los cuernos con cualquiera. Y le contrató, justamente la asistente de ellos, Maypan. Perdón, a mí me parece un favorazo lo que le hizo. Claro. No es que le dijo... Por más Yoko Ono, ¿no? En este mundo. Le dijo, ¿Te gustaría hacer la gran Yoko Ono?
¿Por qué? Pues en todo, en general. No, me gustaría ser otras personas. Yoko Ono particularmente no me apasiona. No, pero justamente al amante que le contrató, que era la asistente de los dos, le dijo, sí, yo quiero que John me meta los cuernos con vos, de última, que vos te conozco. Creo que le calentaba un poco la situación, hay que decirlo. Tipo, no sé si era en beneficio de John. Claro. O sea, como los quiero ver coger. Que vos me cuentes todo lo que va a hacer el tipo. Obviamente cuando se fueron a Los Ángeles, se fueron a Los Ángeles, lo primero que hizo Lennon le dijo, May Punk, andate. Y se empezó a juntar con un ladri. Claro. O sea que no la cagó con esa mina. Agarró viaje por otro lado. Sí. No sabe eso, todavía no estuvo ahí. Dice que él sabe, pero ese libro no lo leyó. Ay, se tildó, se nos congeló. Bueno, te decía que Chano... No. Ahí está volviendo. Ahora mientras vuelva seguimos hablando. No, lo de Chano que predijiste que no se hizo pan, pero Chano no es que no se hizo un pan o una milanesa por rockstar, por rico. Fue un nene rico y nos hacía la comida, la hacía en una mucama. Pues seguramente. Okay. Yo recuerdo que en la nota él venía de muchas caídas. Obsesionario. De muchos problemas con las drogas y qué sé yo. Y él decía, al final de la noche, yo... Lo único que quiero es llegar a casa y que haya... Ni siquiera quería hacérsela a él. Quería que haya alguien que lo quiera tanto que lo esté esperando con una milanesa. Bueno. Eso decía. No que la haga él. Hijo de puta, ¿no? Tipo nada. Claro. Así cualquiera. Ahí volvió Marquitos. Bueno, estamos hablando de Chano, Marcos, perdóname. Lo que pasa es que estoy usando internet del vecino porque acá no hay... estoy en otro lugar. Pero igual, Marcos, no se dice al aire eso. Es ilegal. Habrá consecuencias. Claro. Bueno. No, ahora ya está complicado. Paga Wi-Fi, Marco. Marquito, está complicado. Es como un amigo muy hermano. Es como un amigo o un hermano. Es como un amigo o un hermano. Ok, pero no te... Ahí está. Ahora sí. Decirle que te acerque el modem, entonces. Bueno, ok, ya terminamos de última. Dale. Pero, bueno, ese Jimmy Iovine debuta así, y como para que tengan una idea, lo dije un montón de veces, pero por ahí hay alguien nuevo que nos escucha, que es el señor que junto también al negro grandote, el amiguito de él, Dr. Dre, justamente crearon juntos en 2009 los auriculares Beat Electronics y se lo vendieron a Apple en el 2014 por $3.000 millones, siendo la compra más cara que realizó Apple en su vida, historia. Y esos estudios Power Station, donde pasa todo eso, tenía sentido que fueron los estudios donde Bowie se pone medio neoyorquino porque los pone Tony Bon Jovi, un tipo que... había producido mucha Television, mucho Ramones, mucho Blondie, a las bandas emblema de Nueva York, y justamente que mientras que los construye, cuando los está construyendo los estudios, estaba produciendo el disco debut justamente de otra banda emblemática de Nueva York, que era el disco debut de los Talking Heads, donde sale Psycho Killer, por ejemplo. Talking Heads. Y no sé si escucharon el apellido, pero... ese Tony tenía un primo de 18 años llamado John, rubio, que lo pone a laburar de cadete en el estudio para seguir el café y demás. Y en los ratos libres, bueno, el pibe se quedaba, me quedo en el estudio de mi primo, usando los micrófonos, probando algo, demiando. Bueno, y el pibe tiene la gran suerte de demiar una canción o de construir una canción como Runaway, que de cara dura, sin banda, sin nada, la lleva a unos estudios de radio, de una radio muy famosa de Nueva York. La canción empieza a tener rotación porque la empiezan a pedir, tiene melodía, tiene gancho, no sé qué, y aparece justamente Mercury Records para ofrecerle un contrato discográfico a este pibe que no tenía banda, que no tenía nada. Obviamente era John Bon Jovi, y ahí sobre la hora arma la banda con Richie Sambora, con algunos amigos del barrio. El pibe que lo había ayudado en el teclado para la canción, que tiene el teclado es el instrumento central de la canción, de Runaway, es Roy Bittan. O sea, que había tocado en esos 3 discos, en el de Bowie, en el de Bruce Springsteen, en el de Dire Straits, al mismo tiempo que se grababan, que ya casi era como un tecladista residente del estudio. Y nada, o sea, por ejemplo, John Bon Jovi cuando laburaba ahí en el estudio, que era cadete, servía café, era un che pibe, en el 82, 2 años antes de debutar y romperla toda. A gente que le servía café, por ejemplo, era Mick Jagger, pero no te la tiro así nomás para decirte a Mick Jagger. No, le servía café, por ejemplo, a Mick Jagger, mientras que Jagger mezclaba ese disco festivo de noche de viernes, muy colorinche en vivo de los Stones, que es Still Life, que es de la gira norteamericana de los Stones, que sale en el 82.
Y estos estudios... ¿En esa época ya le servían no. café? Sí. Esa es la pregunta que te hago. ¿Le servían café a Jagger en esa época o le servían otra cosa todavía? No, el tipo ya estaba, en esa época ya estaba en la época de Jagger ególatra, ya había dejado de ser el Jagger Ok, reventado. Fisura. reventado. Claro. Ok. El Jagger reventado nunca lo fue, nunca tomaba- fue adicto Jagger. Tomaba café de especialidad, ¿viste? El Como el de 70. Chacarita. ¿El 70 no, de Jagger no fue tóxico? Tóxico, Jagger. En ningún momento fue tóxico, Jagger. Sí, años Ah, 72. Ok. Pero no lo viste en el documental. ¿Cuál documental? Hay millones de documentales. ¿No lo viste en el documental de Crossfire Hurricane? No, no lo vi. Sí, Ah. hay que se mete una navaja y se mete un lagarto. corta ahí. No lo vi. Sí. No lo vi. No. Lo que pasa es que era Maneja amor- muy bien el léxico. Lo que pasa es que me esas cosas sorprende. ¿Qué quería decir, Marco? Yo le decía Merluza. Lo que pasa es que esas cosas se filmaban porque era amor libre y estaba todo bien. Claro. Pareja abierta. Pero bueno, ¿qué más queda? ¿Me ven? Yo ¿O se traba todo? Te vemos Te vemos, perfecto. te vemos. ¿Qué más queda? Ciérrelo. Ok. No, son los mismos estudios también donde Bowie grabó el Stance, por ejemplo. Ahí está con Nile Rodgers, que después produce Daft Punk. Ujú. Mirá, me parece que nos va a quedar una segunda parte. ¿Podemos usar una segunda parte? Bueno, no hay problema. ¿Cómo le gusta? Porque tuvimos con algunos problemas de internet y demás. Tratá de no hacerlo con el vecino, hacerlo en un lugar que tengas internet propia. Mirá, Porque pobre vecino le va a tener que... No, les cuento porque ya son gente de confianza. Ok, para que terminamos No la estoy- sección. no- Terminamos no- la sección, la primera parte de este linkeador, que linkea Ramones, Stones y Soda Soda. Stereo, linkea Nueva York. Terminamos esa primera parte, corte y ahora comentá lo que querés decir. Claro, no estoy en mi casa. O sea, viene lo de mi vieja. Ay, me Ah. asusté. Pensé que... ¿Qué te pensabas que iba a decir, Pensé Mica? que iba a... Marcos. ¿Qué Pensé pensabas que iba a que- decir estoy en lo de alguien. Estoy en lo de una Pero hasta chica. las 6 de la tarde, ¿batá? ¿Y qué? ¿Por qué? Ya conté cosas. Bueno, ahora Yo no. estuve cuando pero cuentan cosas divertidas. nada, No es divertido, por un Marco. tema de cercanía, por un tema de zona, vine a lo de mi vieja a último momento porque estaba en el laburo y bueno, nada. Bueno, pagale a tu mamá el wifi. No es un Eh, tipo- un poco las No es un tipo, corridas. no es un tipo divertido, Marco. es un No, tipo interesante, esta casa está deshabitada porque mi vieja se fue de viaje, entonces... Ah, es un Ahí bulo. está. que- Es un Ahí bulo, está. es un bulo. ¿Es un bulo? Y podría ser un bulo. No. No, ok. Es un bulo. Perdón. Pero aparte en esos lugares donde vive Marcos, No, Marcos, Regina, no. como donde vive Marcos, donde vive Juli, no podés bardear ahí porque te cuidan todos los vecinos. Yo soy una porteña de Acá mierda. sí. ¿No boludo. podés o no debes? No, en realidad no podés porque al toque te escracha cualquiera. Te Ah, dice, claro, te ahí, vimos claro. con tal, somos Claro. popular en la panadería. Pero Sí, si sí, Marcos en es la pizzería. soltero. Pero igual, no puede andar con 5 a la vez. No puede traer a cualquiera. Amor libre. No, bueno, pero te cuento. No, hay que tener filtro. Claro. Ok, te pido disculpas. ¿Ves? Y aparte, no sabés el filtro que hay que tener en un lugar como este que nos conocemos todos. Claro, Me gusta Si tiene es que en las algún reglas. momento Otra se escala, animan- otra si es que Aparte en es algún alto. momento se animan a venir. claro. La Claro. perla ahí, en la perla. Es alto y Ah, se reconoce En la perla. fácil. Ah, claro, ya lo conocen a Marco Es González tipo, de chiquito. mirá, ahí va Marco. Uy, Marquito otra vez, Claro. con otra distinta, te dice. Uh, Claro. Para Trajo mí- una de Cipoletti, ¿no? Yo voto porque para la segunda parte de esto, Marcos, te hagas el flequillo. Epa. Porque digo, hablas tanto de los Rolling Stones. Para mí, a esta altura de la vida, ya mereces un flequillo. Digo, ya está. Tiene un punto, pero ¿eh? ya el corte Stone, yo ya lo tuve en la adolescencia. Ah, ya pasó. ¿Y por qué no vimos Después una vimos el foto rapado de acá. eso? Bueno, una foto con ese corte. Listo, la quiero. Bueno, Sí, hay muchas. Listo, voy a estoquearte. Ah, no había Instagram en la época de ese flequillo, seguro. Y no, tenemos la misma edad todos. Bueno, me voy porque se me hace retarde. dale, vaya. Que seas feliz, Marcos. Abrazo grande, Un Marquito. beso y disculpen la desprolijidad. Nos vemos la semana que Por viene. Dios, disculpen. Chao, Marquitos. Por Dios. Adiós. Bueno, este monstruo lo crearon ustedes, ¿eh? Háganse cargo. ¿Qué? Ah, este monstruo. Este monstruo. Bueno, muy bien. Bueno, ¿algo más que decir? ¿Tenés la pregunta? ¿Qué está pasando? No, sacalo del aire, por favor. ¿Qué estás Estamos a haciendo? tiempo. Mandó una Muy foto. buena remera, igual hay que Dick pic, decir. Una dick pic mandó. Fue como lento, ¿viste? La parte que querés ver. Escuchame, ¿Qué? Un fade out. ¿Y ese paquete? Perdón. ¿Ese paquete de No Fibu? me eché. Ese paquete no es de Fibu. ¿no? Ah, Muy buena, muy buen remate. escuchame una cosa. ¿La pregunta la tenés o todavía te- Soltala, ya la solté. fue? Ya está. Ok. Bueno, vamos a escuchar a Wanna Live de los Ramones. Habló algo Marcos de los Ramones. ¿Qué parte dijo de los Ramones? Ah, no, que grabaron, ya está, listo. Habló Perdón. de Marky. Me mezclé de Ricky Ramón, de Richie. Richie.
El Ramón Fachero dijo. Es fachero. Vamos a escuchar eso, Separador, y ya venimos con política internacional, con Juan Pablo Pucciarelli, la Me Colombia pongo de seria. Petro. ¿Qué Me pasa? pongo seria. Bueno, ponete serio. Vamos con vaso de agua.